Chicos, buenas tardes. Esta es la segunda clase y espero que la última del tema de los inhabilitados. Bueno, voy a arrancar hoy con un antecedente importantísimo que luego dio base o sustento a la reforma que se produjo en el año 1968 del Código de Vélez. Y ese antecedente importantísimo fue el anteproyecto, denominado anteproyecto de 1954, cuyo autor fue un jurista excepcional del que ya les hablé bastantes veces, que es y fue Jorge Joaquín Llambías. ¿Por qué? Porque en ese artículo 94 del anteproyecto, Llambías, haciéndose eco de todo el trabajo doctrinario de muchísimos años atrás, incluso su pensamiento personal, incluyó este instituto de la inhabilitación en varios incisos, repito, de ese artículo 94. Y así, por ejemplo, en ese inciso primero decía genéricamente el artículo 94, ¿no? Podrán ser inhabilitados judicialmente dos puntos. Los que por prodigalidad, estoy leyendo textual, por los que por prodigalidad, embriaguez habitual, uso de estupefacientes o grave desarreglo de conducta, subrayen esto, ¿no? Grave desarreglo de conducta, expusiesen a su familia a caer en la indigencia. Y acá tengan en cuenta esta frase final, ¿no? Expusiesen a la familia. Acá parecería ser que el blanco de tutela es no solamente el que sufre la adicción o el que tiene el problema determinado, sino también específicamente la familia. Que esto luego en la reforma del año 68 se va a concretar en el supuesto particular del pródigo. En el segundo inciso, también Llambías había propuesto que se pudiese inhabilitar a los enfermos y débiles mentales, respecto a los cuales el juez estime aptos para dirigir sus acciones en la vida ordinaria, si del ejercicio de su plena capacidad pudiese resultarles presumiblemente algún daño. Es decir, que como regla general, fíjense ustedes qué es lo que ocurre con la reforma del año 68, incluso lo que ocurre hoy. Los enfermos y débiles mentales, como regla general, conservaban su capacidad. Pero ¿en qué caso podía serles restringida esto? ¿O en qué caso se les podía designar un curador? Bueno, cuando en el ejercicio de su capacidad plena pudiesen provocarse un daño a sí mismos. ¿Daño en qué sentido? Bueno, un daño a su persona, a su patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. En estos dos incisos, ¿a quiénes incluía Llambías? Bueno, él incluía a los que denominaba los débiles mentales, ¿no? Es una palabra casi injuriosa, pero tengan en cuenta el contexto, ¿no? Y como siempre les digo, cuando ustedes analizan un instituto jurídico del pasado, tienen que tratar de viajar en la máquina del tiempo a aquel momento, y esto no me canso de repetirlo, ¿no? Y vean cuáles eran las condiciones sociales, culturales, económicas, el sistema de principios y valores que existía en aquel momento. Porque si tratamos de analizar un hecho histórico con la mente de hoy, vamos a fracasar rotundamente. Entonces, ¿qué era un débil mental? Era una persona con cierto déficit, ¿no? Pero sin llegar, en palabras de Llambías, ¿no? O de Vélez, a la imbecilidad u oligofrenia, que era un estado muchísimo más avanzado. En segundo lugar, Llambías proponía la inhabilitación de los toxicómanos, obviamente que son los drogadictos, las personas enfermas que no pueden alejarse de las drogas. Después estaba en tercer lugar los ebrios consuetudinarios. ¿Qué es un ebrio consuetudinario? Es el que vive agarrado a la botella, es decir, un enfermo también, esto lo digo risueñamente, aquella persona dependiente del alcohol, ¿no? No es aquel que toma esporádicamente, por ejemplo, para festejar que aprobaron Civil 1. No, nada que ver. Eso sería excepcional. Después también Llambías incluía o proponía, dentro de estos términos genéricos que él utilizaba, ¿no?, a los, entre comillas, locos morales. ¿Y quiénes eran los locos morales? Bueno, eran los que presentaban, primero, una lucidez mental suficiente o a veces muy desarrollada, ¿no? Esas personas muy, muy inteligentes, pero al lado de eso, una ausencia de sentimiento o de sentido moral.
Y por último, también incluía un término que ya no se utiliza, ¿no? Los depravados por graves desarreglos de conducta. Esto es como una especie de combo, ¿no? Que Jean Vías proponía incluirlos dentro de su anteproyecto como sujetos pasibles del régimen de la inhabilitación. En cuanto a los pródigos, estaba claro que Jean Vías pensaba que las personas podían gastar de lo suyo, sin ningún problema. Ahora, cuando esa persona tenía familia y la comprometía, bueno, ahí debía intervenir la ley, ¿no? Y permitirle a los familiares iniciar un juicio de inhabilitación. Yo le voy a leer textualmente lo que afirmaba Jean Vías respecto de los pródigos. El comportamiento privado, aunque gravemente desarreglado desde el punto de vista moral, si no se refleja ruinosamente en el ambiente familiar, queda reservado al juicio de Dios y exento de la autoridad de los magistrados, decía el maestro Jean Vías, ¿no? Y esto tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que recuerden que nos dice que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Y ahí viene la frase que invocaba a Jean Vías. Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral público están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Entonces, cuando el manejo del patrimonio por parte del pródigo no traía consecuencias en el ámbito familiar, no se lo podían habilitar. Pero como afirmaba Jean Vías, ¿no? Pero otra cosa ocurre cuando la propia actividad del sujeto provoca el peligro en la miseria para los seres de cuya debilidad aquel debe ser amparo y sostén. Es decir, que el supuesto pródigo tiene que proteger a determinadas personas, por ejemplo, los hijos, la mujer en aquel momento. Vuelvo a repetir, recuerden el tiempo en el que Jean Vías estaba escribiendo, ¿no? Entonces, ahí cuando su desarreglo influye ruinosamente en los familiares, la ley debe intervenir. Y por último, para señalarles nada más, porque en el código actual simplemente queda el supuesto de los pródigos como sujetos pasibles de inhabilitación, ¿no? El mismo artículo 94 del anteproyecto de 1954 también preveía, esto a título de informativo para que ustedes lo sepan, ¿no? También preveía la posibilidad de inhabilitar a los sordos y a los mudos, uy, qué mal vengo, a los sordomudos y a los ciegos. Y esto más o menos Jean Vías decía cuando no hubiesen recibido una educación suficiente, si del ejercicio de su plena capacidad pudiese resultarle presumiblemente algún daño. Es decir, siempre se podía llegar a la inhabilitación cuando las acciones de estos determinados sujetos o la celebración de determinados actos jurídicos podía redundar en perjuicio de sus bienes o de su propia persona. Bueno, digamos que este anteproyecto del año 1954, que se denominó Anteproyecto Jean Vías, también dio sustento, más toda la elaboración doctrinaria que venía dándose desde hacía muchísimo tiempo, derivó o concluyó en la reforma de la ley 17711 al Código Civil de Vélez, donde se incluyó finalmente en el artículo 152 bis el instituto de la inhabilitación judicial, que vuelvo a repetir lo que les dije en la clase pasada, ¿no? Era como un estadio intermedio entre la incapacidad total y la capacidad plena. ¿Por qué? Porque el inhabilitado, como regla general, es una persona capaz, incluso hoy, aunque esté reducido el supuesto de los pródigos. Y por excepción, ¿qué es lo que no va a poder hacer? Bueno, no va a poder realizar aquellos actos que la ley les prohíbe o que el juez designe expresamente en la sentencia. Muy bien. El 152 bis, que obviamente yo no se los voy a leer textualmente, les voy a enumerar cuáles eran los supuestos que contemplaba, simplemente para poder compararlo con el sistema actual. En primer lugar, el 152 bis, que recuerden que se derogó con el código el 1 de agosto del 2015, decía que podrían inhabilitarse judicialmente. En primer lugar, a los que Jean Vías denominaba ebrios consuetudinarios, que eran los que consumían habitualmente, o los toxicómanos, los que utilizaban estupefacientes con asiduidad, ¿no?
Acá no estamos hablando de un consumo accidental. Y entonces, aquella persona que es un ebrio consuetudinario, un toxicómano, ¿por qué hay que protegerlo? Y porque puede otorgar actos jurídicos que sean perjudiciales a su persona o su patrimonio. Entonces, fíjense que acá el blanco o el sujeto de tutela o protección de este primer inciso del 152 es indefectiblemente el ebrio consuetudinario y el toxicómano. En el segundo inciso del 152 bis se incluía a aquellas personas que tenían una disminución de sus facultades mentales, aunque decía facultades el inciso segundo, no habla de mentales, pero ¿por qué uno hace la referencia a las facultades mentales? Porque se refería a ellos cuando, sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este código, del Código de Vélez, el juez presumiese o estimase que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar presumiblemente un daño a su persona o su patrimonio. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de las personas que tienen una disminución en sus capacidades psíquicas, pero que no llegaban al supuesto previsto en el artículo 141 del Código de Vélez. ¿Y qué decía el artículo 141? Bueno, el 141 definía básicamente al demente, que era una persona que en virtud de una enfermedad mental no podía ni dirigir su persona ni administrar sus bienes. Que en aquella época, la época en que Vélez escribe, el demente era el top de las enfermedades, que estaba en la cima de los problemas o de los desarreglos mentales. Entonces, acá estamos hablando de personas que tienen un cierto retraso cognitivo o una disminución de sus aptitudes psíquicas. Y en último lugar, acá sí, la reforma del año 68 incluye a los pródigos. Pero decirles que en el tema de los pródigos hay una gran diferencia con los otros supuestos. ¿Y cuál es esa gran diferencia? Que si el pródigo no tuviese familia, podría hacer lo que quisiese con su patrimonio, con sus bienes. Porque acá el pródigo no es el blanco de tutela o de protección de este inciso tercero del 152 bis. El blanco de tutela o de protección es la familia, como ocurre hoy con el artículo 48 del Código Civil y Comercial. Acá, por supuesto, para poder inhabilitar al pródigo, ¿el pródigo qué es? Es una persona que dilapida su patrimonio, realiza gastos sin sentido. No estamos hablando de una mala inversión, cuidado con esto. Y esto es muy importante determinar en el caso concreto qué es una mala inversión y qué es una dilapidación. Así que eso es tarea del juez en cada supuesto particular. Yo les voy a leer textualmente lo que decía el inciso tercero. Déjenme ver por dónde lo tengo. A ver, acá está. Entonces, el enunciado del artículo 152 bis es: podrán inhabilitarse judicialmente, inciso tercero, a quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Presten atención a esto. Expusiesen a su familia. No es que ya le causaron la ruina a la familia, sino que hay un grave peligro, como muy bien lo señala Julio Rivera, ¿no? Acá hay algo potencial. Estamos viendo que el pródigo está cambiando de actitud, está teniendo una conducta desarreglada y eso puede redundar en perjuicio de la familia. Ahí hay que intervenir. Acá bastaba la posibilidad de que produjese el daño a la familia desde el punto de vista económico. Y continúa el segundo párrafo del 152 bis. Solo procederá, en este caso, la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. Acá es muy importante, ya vemos que hay varios requisitos, o existían varios requisitos fundamentales para poder llevar adelante la inhabilitación del pródigo. Primero, que tuviese familia. ¿Qué familia? Cónyuge, ascendientes o descendientes. Si no tenía ninguno de estos familiares, no se lo podía someter al proceso de inhabilitación. Segundo, que hubiera dilapidado una parte importante de su patrimonio.
¿Esto qué significa? ¿Qué es una parte? ¿El 20%, el 30%, el 40%, el 50%? Esta es una cuestión de hecho que debía decidir el juez en cada caso puntual, tal como lo había establecido la doctrina, porque no es lo mismo una persona que tiene un patrimonio de 10 millones de dólares y se gasta uno, que aquella persona que tiene un patrimonio de 500.000 pesos y se gasta 300.000 pesos. Entonces es una cuestión de hecho que debe ser evaluada por el juez en cada caso concreto. Entonces fíjense, dos requisitos hasta ahora, ¿no? Que tuviese familia, ¿cuál? La que enumeraba el código, y que hubiese dilapidado una parte importante de su patrimonio. Y además, el tercer requisito es la exposición a la familia. Que los actos desarreglados o esa conducta desarreglada del pródigo tuviese la potencialidad de hacer perder el patrimonio a la familia. Eran tres requisitos que debían reunirse para poder inhabilitar al imputado, que en este caso sería el pródigo. Ahora, ¿quién podía iniciar la acción? Que esto también estaba contemplado como está en el artículo, en el Código Nuevo, ¿no? La acción para obtener la inhabilitación únicamente podía ser ejercida por el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Esto es muy importante por lo que vamos a ver enseguida. Entonces, en ese proceso de inhabilitación, ¿qué hacía el juez? Se le designaba o le nombraba un curador al inhabilitado. Este curador se llamaba curador asistente. ¿Y cuál era la función? Bueno, lo iba a asesorar, lo iba a acompañar hasta que se pudiese rehabilitar, ¿no? Mediante un juicio de rehabilitación. ¿Y qué función cumplía específicamente? Bueno, este curador, además de protegerlo y asesorarlo, tenía que acompañar al inhabilitado en la realización de aquellos actos que no podía realizar por sí mismo, que estaban prohibidos por la ley, como sería el caso del 152 bis, o directamente aquellos actos señalados en la sentencia por el juez, que para llevarlos adelante requería necesariamente dos voluntades. ¿Qué voluntades? La del pródigo y la del curador asistente. Y ojo con esto porque se llamaba curador al que asistía al inhabilitado, pero el curador no tenía la función de suplir la voluntad del inhabilitado, no lo representaba, lo acompañaba. Y recuerden que el inhabilitado era una persona, incluso todos los inhabilitados, eran personas como regla general capaces, con lo cual podían realizar todos los actos jurídicos de la vida civil, salvo o con excepción de aquellos que estaban expresamente prohibidos en la ley o en la sentencia judicial. Y por último, ¿qué es lo que no podía hacer el inhabilitado? El inhabilitado podía hacer todo, menos realizar por sí mismo actos de disposición de los bienes. Para poder disponer de los bienes necesitaba indefectiblemente la conformidad del curador. Podía realizar actos de administración, sin duda, salvo que el juez le hubiese impedido específicamente la realización de algún acto de administración en particular en la sentencia. Después ya vamos a ver qué es un acto de administración y de disposición. Básicamente el acto de administración es aquel que tiende a conservar el patrimonio, como sería la percepción de las rentas, la percepción de un alquiler, etc. Y un acto de disposición sería aquel que puede comprometer el patrimonio, puede hacerlo disminuir. Por ejemplo, una compra y venta, una hipoteca, etcétera, etcétera. Pero ojo, no siempre, y esto lo adelanto ahora, ¿no? Que lo vamos a ver después cuando veamos la clasificación de los actos jurídicos, no siempre una venta configura o constituye un acto de disposición. ¿Por qué? Porque yo puedo vender mi propiedad, la única propiedad que tengo, y me voy de viaje y me gasto toda la plata en un lindo viaje durante 3 meses. Llego acá y tengo que ir a vivir a un caño de agua. Primer caso. Segundo caso, yo puedo vender mi propiedad y decido comprar o instalar un negocio, lo que ustedes quieran. No un restaurante, ¿no? Porque sería inadecuado en estos tiempos, pero sí un negocio. Es decir, yo estoy invirtiendo en ese caso. No sería un acto dilapidatorio, ni sería un acto de disposición en ese caso. Así que, ojo que esto igual lo vamos a ver dentro de poquito cuando abordemos la cuestión de los negocios jurídicos o los actos jurídicos. Bueno, ¿qué pasó con el Código Civil y Comercial? Que entró en vigencia en el año 2015.
Básicamente los principios rectores son los mismos, pero decirles algunas diferencias entre el régimen actual, que está regulado en los artículos 48, 49 y 50 del Código Civil y Comercial, que han derogado el viejo artículo 152 bis. Hay algunas cosas que han cambiado. Primero, hoy el único sujeto que puede ser inhabilitado es el pródigo. ¿Por qué? O la pregunta sería, ¿qué ocurrió con los toxicómanos, con los ebrios consuetudinarios o los ebrios habituales? ¿Qué ocurrió también con aquellas personas, ese famoso inciso no escrito del 152 bis del que alguna vez les hablé, que eran aquellas personas que tienen alguna disminución en sus aptitudes físicas, ¿no? Como un cieguito. ¿A dónde han pasado? ¿Están tutelados de alguna manera? ¿Están protegidos por el nuevo código? Sí, están protegidos bajo el manto normativo del artículo actual 32. De modo tal que el único sujeto que queda como pasible de ser inhabilitado es el pródigo. Esto en primer lugar. Otra cosa que cambia es los familiares, ¿no? Recuerden que en el sistema anterior se podía inhabilitar al pródigo, hablo del pródigo porque es el único supuesto que queda hoy, cuando tenía ascendientes, descendientes y o cónyuge. Hoy, para poder inhabilitar al pródigo, tiene que tener o cónyuge, o conviviente, o hijos menores, o hijos con discapacidad, que puede ser una discapacidad genérica, puede ser una discapacidad mental, puede ser una discapacidad funcional, una discapacidad física, etcétera, 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 que incluso el artículo 48, que se queda a mitad de camino, no lo explica con total corrección, como lo dice Julio Rivera, que es en realidad una discapacidad, ¿no? En este sentido. Y por último, ¿quiénes pueden solicitar la acción de inhabilitación? Que acá también hay una pequeña diferencia. Recuerden, en el sistema anterior, los que podían iniciar la acción judicial para inhabilitar al pródigo eran los mismos sujetos destinatarios de la protección, es decir, el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Muy bien. Hoy el código nos dice, el artículo 48, que podrán ser inhabilitados o inhabilitadas aquellas personas que por prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o sus hijos menores de edad con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Es decir, ¿cuáles son, repito, los familiares que tiene que tener el pródigo? Cónyuge, conviviente, hijos menores de edad, menores de 18 años, o hijos con discapacidad. ¿Y a qué lo tienen que exponer? A la pérdida del patrimonio. Y fíjense que acá esto es potencial también, ¿no? Ya cuando vemos que lo pueden exponer, es potencial. Y yo les dije respecto del código anterior que era potencial, no, me equivoqué. ¿Por qué? Porque hay otro requisito en el 152 bis, que es que haya dilapidado una parte importante de su patrimonio. Así que yo me equivoqué en el caso del 152 bis con los requisitos. Ya tiene que haber gastado una parte importante de su patrimonio. Y expusieren como consecuencia de ello a la pérdida del patrimonio. Acá esto tiene que ser potencial. Entonces, cuando ya los familiares ven que los desarreglos de conducta del pródigo ponen en peligro el patrimonio, ahí ya puede iniciar la acción de inhabilitación, aunque todavía no se haya concretado el peligro para ellos con relación a los bienes. Bueno, después el código, esto lo leen ustedes, artículo 48, nos define qué se tiene o qué se entiende con una persona con discapacidad, ¿no? Y acá viene otra diferencia importante en el código nuevo. ¿Quiénes pueden iniciar la acción de inhabilitación? La acción de inhabilitación la pueden iniciar los mismos que están protegidos por el instituto de la inhabilitación, que son el cónyuge y o conviviente y o los hijos menores y o los hijos con discapacidad. Pero acá el código agrega la posibilidad de que la acción de inhabilitación pueda ser iniciada por los ascendientes, por los abuelos. Ahora, los abuelos no están protegidos por el régimen de la inhabilitación como sí lo estaban en el código anterior. Pero entonces el código, ¿por qué permite que puedan iniciar la acción? Para proteger, por ejemplo, a un nieto.
no la pueden ejercer la acción en interés propio, sino en el interés, por ejemplo, de un nieto, cuando se vea perjudicado por los actos. Acá, el código nuevo, en el artículo 49, recuerden en el código anterior, ¿qué se le designaba al inhabilitado? Al pródigo, ya que estamos hablando del pródigo específicamente, ¿no? Un curador asistente. Bueno, acá, ¿qué se le va a designar? Un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de los actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. ¿Cuál es la restricción a la capacidad que tiene el pródigo hoy en día? Bueno, no puede por sí mismo realizar actos jurídicos entre vivos de disposición. Para poder llevarlos adelante, ¿qué necesita? La conformidad del apoyo. ¿Qué es un apoyo? Es una persona designada por el juez, no es un representante legal, es una persona que asiste y asesora. Pero sin la conformidad del apoyo, el inhabilitado, en este caso el pródigo, no puede realizar los actos jurídicos prohibidos en la sentencia. Si llegara a realizarlos porque se le escapó, por ejemplo, al apoyo y realizó un acto prohibido, luego se puede iniciar la acción de nulidad de ese acto, que obviamente va a ser una nulidad relativa porque la finalidad de la acción de nulidad en ese caso es proteger los intereses del propio pródigo. Acá no está en juego el interés público o los intereses públicos, en cuyo caso sería absoluta la nulidad. Entonces, el apoyo acá juega un papel muy similar al que tenía el curador asistente en el sistema anterior. Después, ¿qué es un acto jurídico entre vivos y de disposición? Lo vamos a ver ahora calculo que en la clase que viene cuando analicemos la clasificación de los actos jurídicos. Pero hay una clasificación clave que distingue los actos jurídicos intervivos y mortis causae. ¿Qué es un acto jurídico intervivos o entre vivos? Es un contrato. ¿Por qué? Porque para su celebración y para la producción de los efectos no necesita de la muerte de ninguna persona. Por ejemplo, me subo a un colectivo, pago el boleto y recorro la ciudad de Buenos Aires. Eso es un contrato entre vivos. Estoy en la facultad, tengo ganas de tomar un café con un tostado, me voy al bar de profesores, me siento, pido el tostado, el cafecito y después pago. Contrato entre vivos. ¿Qué es un contrato, por el contrario, mortis causae o por causa de muerte? Es un contrato o un acto jurídico que, si bien se realiza estando en vida la persona, produce efectos después de la muerte. Ejemplo, el seguro de vida, donde yo tomo un seguro de vida con una compañía de seguros. Obviamente lo hago estando vivo, no lo hago cuando estoy charlando con Alá o con Dios. No, lo hago en vida. Ahora, ¿cuándo va a producir efectos ese contrato? Con mi muerte. Y el otro acto jurídico típico, mortis causae o por causa de muerte, es el testamento, que obviamente se celebra en vida, pero ¿cuándo produce efectos? Con la muerte del sujeto, autor del testamento. Yo les diría que en el caso de los actos mortis causa es como que quedan congelados y se activan con la muerte del sujeto de que se trate. Por eso hay que ver el supuesto particular. Y acá, actos entre vivos de disposición. Vuelvo a repetir lo que les dije antes, ¿no? El acto de disposición es aquel que puede comprometer gravemente el patrimonio, lo puede hacer disminuir, como sería una venta, pero no necesariamente toda venta implica un acto de disposición. Por el contrario, los actos de administración son actos conservatorios, como podría ser, ya les dije, la percepción de las rentas o de un alquiler. Que de esto vamos a ampliarlo cuando veamos después el tema de la clasificación, como les dije antes, de los negocios jurídicos. Y entonces acá queda claro que, y esto es una opinión personal, al pródigo o el pródigo es un pobre infeliz que anda por la vida al que a nadie le interesa. Y esto estoy acordándome todo lo que han dicho los doctrinarios de hace tanto tiempo, ya de los Congresos Nacionales de Derecho Civil, Borda, Jan Vías, Pedro León, Alfredo Orgaz, como que ellos sostenían que hay que proteger al pródigo. Pero ninguna de estas aspiraciones se concretó en la realidad, porque lo cierto es que
Si el pródigo no tiene familia, no se lo puede inhabilitar. Y acá surge una pregunta. Cuando uno ve que el pródigo, qué sé yo, algún familiar que no es de estos protegidos, cuando ve que el pródigo está teniendo problemas, o incluso el Estado, las autoridades del Ministerio Público, ¿no podrían intervenir como un acto de solidaridad tuitivo y para proteger al pródigo como tanto venía bregando la doctrina de hace muchísimo tiempo? Bueno, esto es una pregunta que deslizo, esto no significa que sea mi opinión, simplemente se las deslizo a ustedes porque era lo que sostenían muchos autores cuando bregaban incansablemente por la inclusión del régimen de la inhabilitación en nuestro país. Y ellos decían, no solamente hay que proteger al toxicómano, al ebrio, al ciego, al sordomudo, no. También hay que proteger al pobre pródigo, que tiene un desarreglo de conducta, tiene algún problema que le provoca o que le provoca esa actitud en los casos concretos. Pero vuelvo a repetir, esto jamás ocurrió. Bueno, y por último, les diría, estudien bien los artículos 48, 49 y 50 del Código Civil y Comercial, ¿no? Después el 59 habla de qué es lo que se necesita para poder rehabilitar al pródigo. Bueno, eso lo ven ustedes que es fácil. Cualquier cosa saben que estoy a disposición. Les mando un abrazo a todos.